El tema, chicos, que vamos a ver hoy es un repaso de lo de altimetría. Principalmente vamos a ver muy rápidamente un manual de empleo del nivel de anteojos que es de la marca Leica, que es para que vean lo que es el manual que viene normalmente cuando uno compra este tipo de instrumental. Una introducción donde te dice cómo es el instrumento, qué son las partes fundamentales, o sea, te describe cómo está armado el instrumental. Que esto es normalmente toda la información, el tornillo lateral, que es un tornillo milimétrico para poder mover milimétricamente hacia izquierda o derecha el nivel de burbuja, el anillo moleteado que figura acá, que para nosotros es el limbo horizontal, que es donde medimos los ángulos, la base calante, el tornillo de enfoque, perdón, el focusación, donde tiene un pequeño tornillo de enfoque, donde ponemos nítidos los hilos del retículo, y las distintas partes. Bueno, esto ustedes han visto ya el video que tenemos en la cátedra de descripción de instrumental. Lo mismo pueden verlo después acá. Cómo se ubica, cómo utiliza una línea de plomada, cuándo trabaja el compensador óptico, y las visuales hacia adelante y hacia atrás. Cómo viene embalado. Después, cómo se coloca el trípode para no tener problemas y para poder cuidarlo. Cómo se cala el instrumento, o sea, cómo lograr llegar a una horizontalidad. Cómo enfoco, cómo se tienen que ver los hilos del retículo, o sea, esos hilos del retículo se tienen que ver bien nítidos, cosa de mis mediciones sean buenas y las lecturas que yo tome sean lo más claro posible. Acá está lo que nosotros hemos hablado, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que horizontalizar el nivel de anteojos, vamos a tomar una lectura, esa lectura la tomamos sobre una mira vertical y en esa mira vertical nosotros vamos a determinar con el hilo medio cuál es la lectura. Si ustedes se fijan acá en este gráfico figura la D, o sea, ¿qué pasa? Nosotros podemos calcular distancias aproximadas con una exactitud de más o menos 10 centímetros. Normalmente el error llega casi a los 20 centímetros, pero uno puede tener una aproximación bastante cercana entre la posición en que está ubicada la estación y la mira. Eso nosotros lo podemos ver leyendo los hilos superior e hilo inferior, haciendo una resta y multiplicando por 100. De esa forma nosotros podemos determinar la distancia. Acá tenemos un ejercicio que nos dice, o sea, la distancia entre el nivel y la mira, para que la lectura sea el milímetro, no debe superar los 50 metros, cosa que podamos estimar esa lectura. Y acá tenemos un ejemplo cómo tomar la lectura, donde se ve en línea roja el hilo medio y en negro el hilo superior y el hilo inferior. Son pocos los casos en que nosotros con nivelación vamos a usar la medición de distancia, o sea, normalmente ya tenemos los puntos situados y sabemos en qué lugar están. Entonces, en este caso estamos leyendo 2,585. Nosotros dijimos que acá tenemos 2,5, o sea, 2 metros y medio, 2 metros 55 hasta este punto, 2,56, 2,57, 2,58. Y como está entre medio del 9 y el 8, estimamos que son 5 milímetros. Acá tenemos cómo medir la distancia. En la misma lectura que tuvimos anteriormente, nosotros podemos determinar la distancia con el hilo superior menos el hilo inferior. Y también nosotros podemos ver el valor angular que podemos obtener. Esto lo vamos a usar recién en la segunda parte del año. Acá cómo hacer los tipos de nivelaciones. Esto es una nivelación compuesta. Nosotros la que vimos en la clase pasada era una nivelación simple, o sea que hacíamos una lectura al revés y una lectura adelante. En este caso, si queremos nivelar de un punto a un punto B, donde no tengamos visibilidad entre esos puntos y tengamos que ir cambiando el instrumental, y bueno, tendremos que repetir 3 veces la misma operación, haciendo los cambios de posición del nivel. Esto no se preocupen mucho ahora, que lo vamos a ver después en un trabajo que cuando hagamos campaña. Nivelación de áreas o de una superficie, que este es bastante útil, sirve mucho para hacer corroboraciones, como ser, nosotros queremos saber si la capa aisladora está toda horizontal. ¿Y qué hacemos? Colocamos el nivel de anteojo en un lugar, tomamos una lectura sobre un punto
y después deberíamos tener en todo el resto de los puntos que tomemos la misma altura. Esa es una forma de verificar que la capa aisladora esté bien. Si nosotros en ese lugar donde va a estar situada la capa aisladora podemos tomar distintas lecturas y al ver que tenemos distintas alturas poder decirle al albañil cuántos centímetros tiene que levantar en cada sector de la capa aisladora para lograr una horizontalidad lo más cercana posible a la horizontal. Acá tendríamos ese ejemplo práctico, donde yo tengo un nivel de anteojos y en 5 puntos distintos he colocado la mira. Donde en el punto A, que vamos a decir que tiene un valor 0, tomo la lectura y en ese punto tomo una lectura de 2,50. Perdón, de 2,20. Al ver 2,20 en vertical, yo sé que el horizonte instrumental que genera el anteojo, o sea, todos los puntos que yo tome, sí o sí van a estar a una altura de 2,20. Y les voy a restar en el punto 1, en el punto 2, en el 3 y en el 4 las lecturas, y voy a tener la altura de cada uno de los puntos. Acá genero ese horizonte instrumental, que es de 2,20, tomo la lectura a los 4 puntos que voy a ver, pero siempre sabiendo que la altura del instrumento es 2,20. Entonces, si tomo la lectura sobre el punto 1 que tiene una altura de 1,80, si le resto 2,20 a 1,80 me va a dar la cota de ese punto. Y así, respectivamente, con los distintos puntos que nosotros vayamos tomando. Entonces, partiendo de un punto con cota conocida, puedo determinar la cota de los otros puntos, restándole las lecturas que obtengo en ese lugar. Como ustedes verán acá al lado en la planilla, me va dando la altura. El punto 1 tiene 40 centímetros, el punto 2 tiene 30 centímetros, el punto 3 tiene menos 30 centímetros y el punto 4 menos 0,10. Significa que el punto 4 y el punto 3 están por debajo del punto A. Para eso nos sirve un poco la nivelación. Esto lo vamos a utilizar mucho en lo que va a venir ahora, que es perfil y nivelación de áreas. Como todo, no se preocupen mucho si no lo terminan de entender, porque lo vamos a ver después en las clases prácticas. Y el plano que nosotros lograremos, lo que tenemos acá arriba a la derecha, donde el punto A tiene cota 0, el punto 1 0,40, el 2 0,30, menos 0,3 y menos 0,10, que son los datos que a nosotros nos hacía falta para hacer la nivelación de áreas. Levantamiento taquimétrico lo vamos a ver de acá a 2 clases, o sea que ahora no nos preocupemos mucho, pero es donde vamos a utilizar la distancia que hemos obtenido con el hilo superior y el inferior y el desnivel entre ese punto. Después el manual lo mismo te dice cómo nivelar el trípode, cómo arreglarlo, cómo hacer los movimientos de los niveles, cómo comprobar si el instrumental está bien. Esto es fundamental. Esto yo siempre lo comparo cuando ustedes compran un celular. Lo primero que hacen cuando compran un celular, verifican que todo lo que tenga el celular funcione y las aplicaciones también. Bueno, cuando uno compra el nivel, también tiene que verificar que nivele, porque si no nivela, no sirve. O sea, si no genera una horizontal, ese nivel no sirve y hay que llevarlo a arreglar. Transportarlo siempre hay que transportarlo en las cajas de seguridad y nunca armado en el trípode. ¿Por qué? Porque te podés caer y esto se puede romper. La forma que hay que llevarlo es como si fuera una especie de mochilita al hombro para cuidarlo al mismo. Bueno, método de transportación, no lo podés tener al sol. Los accesorios, normalmente cuando compras un nivel de anteojos, viene el nivel de anteojos, el trípode, la mira, la base, unas herramientas para arreglo y una bolsita por si llueve. La precisión, esto es sumamente importante, la precisión del nivel no tiene nada que ver con la precisión de las lecturas que uno toma. ¿Por qué? Porque la lectura que uno toma, uno tiene una precisión de 1 milímetro en cada lectura y eso se debe a que nosotros a ese milímetro lo estimamos a la vista. Pero sí el instrumental, la precisión que tiene es muy buena. O sea que en 1 kilómetro tiene un error de acuerdo al tipo de nivel entre 1,5 milímetros y 0,8 milímetros. O sea que la precisión de los instrumentos es muy buena. El problema es una cuestión visual nuestra por el cual tenemos ese problema de 1 milímetro por la lectura.
Después también les nombramos que había distintos niveles y diversos, láseres, ópticos y electrónicos. Nosotros el equipo que vamos a utilizar, el nivel automático, similar al que está acá. Siempre lo vamos a utilizar con la mira, con su estuche, posiblemente con una cinta en el momento que haga falta, trípode y el nivel en sí. Pero existen otros equipos que son los sistemas láser que sirven para la construcción, donde el que no es rotativo no sirve para nivelar lo que es obras de arquitectura y el resto sirven para lo que es realizar cielos rasos y cerámicos. O sea, estas dos versiones que están acá abajo no nos sirven a nosotros para hacer una nivelación de obra, sí nos sirven para poder colocar cielos rasos y cerámicos. Si nosotros queremos nivelar perfectamente, tiene que tener un giro de 360 grados. Y los colores verde y rojo de estos anteojos depende del color que tenga el láser para poderlo ver lo más rápido posible y ver exactamente la precisión que tiene. Existen otros tipos de láser que se montan dentro de las cañerías de agua o cuando se hacen cloacas para poder ver que lleven la nivelación correcta. Esto lo usan más que todos los ingenieros, principalmente en las obras cloacales. Otro nivel muy interesante es el nivel digital, donde nosotros tomamos lecturas sobre una mira que tiene un código de barras. Y ahí sí nos va a dar una distancia horizontal al milímetro con muy buena precisión. Nos va a dar el desnivel, como figura acá a la derecha, nos va a dar al centímetro, perdón, al centímetro, 31 metros con 11 centímetros, un desnivel al milímetro, y nos da la altura del punto y podemos obtener en base el desnivel al punto anterior. Es muy bueno estos equipos, el tema para nosotros es bastante complicado el costo porque andan arriba de los 4.000 o 5.000 dólares, contra un nivel común que anda en 300 dólares. Y esta es una comparativa nomás de entre un nivel y otro, qué calidades tienen. Fíjense, el modelo BL tiene entre 2 milímetros de error, el FAL tiene entre 2,5 y 1, y el modelo número 10 tiene entre 2,5 y 5. Principalmente es para ver cuál es más preciso o no. Esto normalmente cuando uno lo va a comprar consulta esos datos. En resumen, estas son las generaciones de niveles de anteojo que existen. Un nivel sencillo, que ya no se utilizan más, son piezas de museo, igual que el sencillo mejorado. Los que se utilizan actualmente son los niveles automáticos, que están compuestos por el que usamos nosotros en la cátedra, por los niveles digitales y los niveles láser. O sea, estas han sido las 5 generaciones que hay. El nivel sencillo viene desde hace muchísimo tiempo, desde que se creó la óptica. El nivel sencillo mejorado es del siglo XIX y en el siglo XX aparecieron ya lo que es automático, digital y láser. Y en el siglo XXI se han ido especializando en estos tipos de niveles de los automáticos. Siguen estando muy vigentes actualmente. Cada instrumento sirve para un trabajo determinado. Ustedes dicen, pero mira, ahora con el GPS puedo hacer cualquier cosa. Y no, con un GPS no podés nivelar como SAP, no podés hacer nivelación de precisión, podés obtener 3 niveles para hacer trabajos generales, pero no podés llevar una cañería cloacal como SAP. Entonces, para una cañería cloacal sí o sí es un nivel automático o digital.